escuchando la palabra, los preliminares, los hermanos que han compartido las alabanzas. Y bueno, venía a mi corazón aquellas palabras de Jesús en San Juan capítulo 4, verso 24, que dijo al Señor: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estaba hablando de la adoración, ¿no?, verdadera, genuina, de un corazón agradecido a Dios. A veces se ha cambiado la verdadera adoración por emocionalismo dentro del Evangelio, ¿no? Y pensamos que adorar a Dios es danzar, correr, saltar, tumbarnos, caernos, temblar, ¿no? Pensamos que eso es adoración, pero eso es emocionalismo, eso tiene que ver con la carne, que muchas veces se manifiesta de diversas maneras, pero la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Y dice que el Padre busca a estos adoradores, ¿no?, que le adoren en espíritu y en verdad. Y estaba pensando, ¿no es cierto?, que un día Dios va a estar midiendo la adoración del pueblo del Señor. Así que las oraciones del pueblo de Dios son guardadas en una redoma, así dice el salmista, ¿no? Las lágrimas del pueblo de Dios son guardadas en copas de oro. Es decir, que Dios está atento a la oración, a la alabanza. Él mismo se mueve en la alabanza. Dice que fundó la alabanza de la boca de los niños y de los que maman. Eso habla de inocencia, habla de algo genuino. Un niño no puede simular, un niño no puede aparentar. El niño en su edad de inocencia se manifiesta, y manifiesta si está enojado, si está alegre, si está feliz. No, lo manifiesta tal cual es, transparencia. Y acuérdese que el Señor dijo que si nosotros los adultos no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. No habla de que nos pongamos a jugar o a gatear en el suelo, ¿no? Habla de la transparencia, la sinceridad, el ser genuino delante de la presencia de Dios. No venir con apariencia, con careta, ¿no? Delante de Dios tenemos que ser tal como somos conocidos. Esto decía el apóstol San Pablo: un día vamos a ser conocidos como realmente somos, ¿no? Y quiero llevarle a una palabra en esta noche, una palabra que a veces he compartido, que va a suceder en el último tiempo, en el capítulo 11, cuando se tocan las 7 trompetas. Apocalipsis habla, tiempo final, de 7 sellos, de 7 copas y de 7 trompetas. En la última trompeta, la iglesia va a ser trasladada a la presencia del Señor. Las copas son juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Los sellos son la palabra revelada. Dice que no había quien pudiera desatar aquellos sellos hasta que aparece el Cristo, ¿no es cierto?, crucificado, el Cristo que dio su sangre por el pecado del hombre. Y él dice: fue hallado digno de desatar los sellos. Señor, desata esos sellos. Luego vienen, se derraman las copas del juicio de Dios. Y por último, las 7 trompetas. La última trompeta aparece en el capítulo 11 de Apocalipsis. Dice que primero se le fue dado
un libro a Juan, que estaba teniendo esta revelación. Ese libro le fue amargor en el vientre, pero dulce al paladar. Estaba diciendo lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor a veces, ¿no es cierto?, como le dijeron aquellos discípulos, es dura de oír. ¿Quién podrá soportarla? Pero cuando obedecemos, cuando la ponemos en práctica, se transforma en algo dulce para nuestra vida, en bendición. Esto le pasó a Juan 11, dice, le fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Pero echa afuera el patio que está fuera del templo, y no lo midan, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Estaba teniendo en esta revelación el apóstol San Juan, ¿no?, una ordenanza que vino de parte del ángel. Se le dio una caña de medir, una vara de medir. En aquel tiempo la vara de medir era una forma de medir precisamente, y era una caña, se llama caña o vara, porque tenía alrededor de 3 metros. ¿No es cierto? Esto viene de la palabra canón. La palabra en griego es canón, y lo que hemos estado en la escuela bíblica sabemos que canón es una regla de fe, son principios cristianos. Hay un canón para la Biblia que se ha utilizado cuando se cerró las escrituras, se hizo el compendio de las escrituras, se utilizó un canón, es decir, una regla, una manera de principios espirituales para ver lo que era de Dios y desechar lo que no era de Dios. Lo hemos visto. Acá usa la misma palabra la griega cuando dice, le fue dada una vara de medir y se le mandó que midiera el templo y los que adoran en él. Mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. No se le pidió que midiera el patio del templo. El patio del templo no lo midas. Esto déjalo fuera. No, aquí tenemos una revelación de Dios. Dios es un Dios que medir significa evaluar, medir significa ser dueño, ser propietario. No, nos pasó en Campo Viera, tuvimos una controversia con los vecinos por las medidas de los lotes, y finalmente intervino la justicia y mandaron a llamar un agrimensor, que son los que toman las medidas de los loteos de las manzanas. Vino un agrimensor de la ciudad de Oberá y tomó las medidas y colocó las estacas de la línea de cada lote, y se terminó el litigio, se terminó la contienda, porque es una autoridad el agrimensor en tocante a las medidas, ¿no? Y bueno, ahí se sabe hasta qué línea, ¿no es cierto?, uno es propietario, ¿no?, para no usurpar una propiedad ajena ni que los vecinos entren en nuestra propiedad. Yo estuve en varias tomas de tierra. Teníamos un templo en La Salada y allí son todas tierras tomadas. Y en una oportunidad nos avisaron que venían de no sé dónde una multitud de gente a tomar las tierras que estaban libres. Delante de todas las propiedades había una cantidad de metros libres hasta la calle, y esas tierras que estaban libres fueron tomadas, y pudimos ver, vinieron durante la noche y clavaron estacas, pusieron, ¿no es cierto?, cintas o sogas o alambre, y ahí cada uno agarró un pedazo de tierra que luego lo iba a defender, ¿no?, si era necesario, con la fuerza.
porque estaban muchos de ellos armados con machete, con palos. Y bueno, ¿quién iba a meterse en propiedad ajena, no? Lo mismo pasó en Misiones. Muchos me decían, ¿por qué no hacíamos una denuncia con la usurpación de los templos que nos han quitado allí en Iguazú? Pero el tema es que son tierras tomadas y kilómetros y kilómetros de tierra que la gente ha tomado. También yo estuve, hubo hasta muerte cuando tomaron esas tierras porque se peleaban a machetazo. Mataron a un candidato a intendente, que está la tumba y hay un cartel recordatorio cuando usted entra para esa zona, porque también vino una multitud de gente, se metió, pusieron estaca, pusieron hilo, soga, alambre, cada uno agarró lo que se le ocurrió agarrar y luego había que defender eso con la fuerza, ¿no? Hasta el día de hoy han edificado, han abierto calles, se han levantado colegios, comisarías, mercados, ¿no? Se ha urbanizado la zona, pero es todo tierra tomada. Acá en la zona de La Matanza, la zona de La Salada, toda para kilómetros y kilómetros de ciudad, está en la misma forma, ¿no? Se colocaron estacas y cada uno agarró un pedazo y allí se hizo dueño, ¿no? Esto habla de la medición. Cuando Dios le manda al apóstol San Juan a medir. Medir significa, ¿no es cierto?, evaluar, es una obra de juicio. Cuando uno mide una propiedad y colocan las estacas, están evaluando la medida, lo que es legal, y remarcando los límites para que cada uno tenga lo que le corresponde. En estas tierras tomadas no hay forma de marcar límites, porque cada uno agarró lo que se le ocurrió a su idea. A veces una calle se termina cortada, a veces una calle es bien ancha y de repente se hace angosta porque la gente tomó más de la medida o tomó lo que quiso tomar. Entonces es una dificultad que tienen las autoridades para luego mensurar esa tierra, delimitar esa tierra a quien le pertenece. Ahora Dios, cuando habla de medida, no está interesado en mensura, ni está interesado en límite de tierra, y no estaba interesado tampoco en medida del templo, no, porque ni siquiera existía el templo, ¿no es cierto?, en esa revelación. Cuando dice mide el templo, en realidad está hablando metafóricamente lo que decía el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, ¿no? 3:16. ¿O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo, porque fíjese que no solo manda medir el templo, sino dice mide el altar y los adoradores. ¿Cómo se mide un adorador? Porque si un templo, un terreno se puede medir, hay cinta métrica para tomar la medida, pero ¿cómo se mide un adorador? Pensaba en esto cuando hablaba Marcelino de la gratitud a Dios, ¿no? De expresar nuestro agradecimiento, expresar nuestro amor al Señor, ¿no? Esto es lo que el Señor va a medir en el último tiempo, ¿no? Medirá los adoradores, medirá el altar. Mandó que se mida esto, ¿no? Gloria al nombre del Señor, pero no el patio del templo. El patio del templo le dijo, no lo mida, eso será entregado a los gentiles, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no medir el patio? Medir el templo y no medir el patio del templo. Porque a mí el patio del templo me representa los cristianos nominales. Esos cristianos que no se comprometen,
Esos cristianos que no toman una responsabilidad con las cosas de Dios, ¿no? Pertenecen a la iglesia, pero no están dentro de la iglesia, no están dentro del templo, están en el patio de fuera. Y esto dice, déjalo excluido. Esto, la palabra era arrójalo. Esto sepáralo, no lo midas. No, porque, vuelvo a decir, Dios va a venir por verdaderos adoradores. Adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Que se comprometen, que aman a Dios, que tienen una responsabilidad en las cosas de Dios. No podemos jugar de visitante en la iglesia del Señor. Esto dice, serán entregados a los gentiles. Este es el patio exterior. Pertenecía al templo, pero no era del templo. No, estaba afuera. Gloria al nombre del Señor. Dice, esto arrójalo, no lo mida. Es decir, esto es rechazado de Dios, desprotegido de Dios. ¿No? Y fíjese que Jesús en Apocalipsis, los primeros versículos, camina en medio de la iglesia. Dice que Él se paseaba entre los candeleros de oro. ¿Se acuerda la revelación que tuvo Juan? El Señor camina en el templo, el Señor está en el templo y bueno, va en el último tiempo a medir el altar y los adoradores. ¿No? Muchos van por la vida cristiana pensando que pueden hacer como quieren, como se les ocurre, como es su idea, su imaginación, y no piensan que un día tendrán que presentarse delante de Dios y que Dios va a tomar esas medidas, ¿no? Hay muchas partes en la Biblia que habla de esta. En Zacarías capítulo 2 tuvo una revelación el profeta también sobre esto. Capítulo 2 de Zacarías, verso 1 y 2. Alcé mi ojo y miré, y un varón que tenía en la mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me dijo, a medir a Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud. No está hablando de mensura, no está hablando de medida, está hablando de evaluar la ciudad de Jerusalén. Dios iba a evaluar, cuando manda el ángel con el cordel de medir, ¿no? El cordel de medir, el canón, la regla. No hablamos de centímetros, ni de pulgada, ni de pie, ni de brazo. Hablamos de el canón, ¿no es cierto?, el principio espiritual de la Biblia. Que esto lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Vamos a dar lectura. Juan 12:48. Ahí tenemos cuál es el cordel que tenía el ángel. 12:48. Dijo el Señor, el que me desecha y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ese es el cordel, ese es el canón de medir que el Señor va a usar en el último tiempo, ¿no? La palabra que Él habló, la palabra nos va a juzgar, nos va a medir la palabra va a medir el templo, la palabra va a medir el altar, la palabra va a medir a los verdaderos adoradores. Si en verdad, ¿no es cierto?, estás sirviendo a Dios porque le amas, si en verdad eres agradecido a lo que Dios ha hecho en tu vida, eso lo puede medir solo Dios. Con ese cordel que le mostró a Zacarías, en la visión que tuvo ese varón que tenía en la mano un cordel de medir, una vara, un canón, ¿no? Y le dijo, ve a medir Jerusalén. Este es el Dios que mide también la tierra. En Habacuc 3, versículo 6, dice que se paró y midió la tierra. Dios no solo va a medir el templo y el altar y los adoradores, sino va a medir en un día, va a medir la tierra también. Usted sabe que un día
todo hombre, toda mujer, va a tener que compadecer delante del Señor. No importa lo que crea, no importa la religión que haya practicado, no importa si es ateo, agnóstico, incrédulo, va a tener que presentarse delante de Dios. Eso está revelado en la Biblia, ¿no? Que el mar entregará sus muertos, el infierno también entregará sus muertos, y todo ser que haya vivido desde Adán y Eva hasta el tiempo del fin tendrá que presentarse delante del juicio del trono blanco. Es decir, Dios va a medir a los hombres en aquel día. No importa si cree o no cree, va a ser medido de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero fíjese que dice: Dios midió la tierra e hizo temblar a la gente, y los montes fueron desmenuzados, y los collados se humillaron delante de él. Gloria al nombre del Señor. Dios va a medir la tierra, Dios va a medir también el templo, el altar, y los adoradores van a ser medidos de Dios. Fíjese, acuérdese de aquel rey de Babilonia llamado Belsasar. Estaba haciendo una fiesta, estaba celebrando, ¿no es cierto? Y de momento una mano empezó a escribir en lo encalado de la pared unas palabras que ninguno entendía, ¿no? Pero dice que el rey Belsasar le temblaba las rodillas cuando vio aquella visión, y lo llamaron a Daniel para interpretar aquella escritura. Y aquella escritura decía Mene Tulpalquí, bueno, no me acuerdo bien ahora la palabra, pero en la traducción era: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Gloria al nombre del Señor. El reino iba a ser destruido, él iba a perder su vida, iba a perder su majestad y su poderío, ¿no? Pesado ha sido en balanza. Medir es pesar, ¿no? En Amós, en el capítulo 7, que también este profeta tuvo una visión, vio al Señor parado sobre un muro con una plomada en la mano. Gloria al nombre del Señor. No entendía esto. Esto es medir, esto es evaluar, ¿no? La plomada, cuando hay una construcción, la plomada declara si está a nivel, si la pared, la construcción, el muro está parejo. Para eso existe esa herramienta que se llama la plomada. Y el profeta vio al Señor arriba de un muro con una plomada en la mano, pero no estaba midiendo muros, estaba midiendo al pueblo de Israel. Yo voy a poner la plomada sobre mi pueblo, no lo pasaré más. Es decir, el hombre puede fallar, ¿no? Cuando miramos una construcción, decimos está derecho. Acá estuvo colocando la cerámica el pastor Pablo, ¿no? Y yo le decía, trajo un aparato, un rayo láser, ¿no? Un aparato que puso acá en el centro y trazó la línea a nivel. Y yo les decía, eso no puede usar ese aparato, porque cuando nosotros levantamos las paredes e hicimos los revoques, eso no existía. A Gata teníamos una plomada con un piolín que alguno usaba y algún otro ni siquiera usaba, ¿no? Entonces ahora viene con un rayo láser. No, digo, no me puede hacer esto, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y esto va a pasar en el día del Señor, ¿no? Imagínense si los seres humanos puso acá en el centro y marcó una línea roja así, toda la vuelta, la altura que tenía que colocar la cerámica, ¿no? Una cosa de loco, ¿no? Cuando nosotros teníamos que buscar una madera que más o menos esté derecha para poner un nivel, ¿no? Y si no encontraba, bueno, así a lo gaucho, ¿no? Y ahora me viene con esa tecnología, ¿no? Entonces, ¿pero qué no tendrá el Señor, ¿no? Para poner a plomo,
para ver, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho para Dios, cómo ha sido nuestra actitud, nuestra intención de corazón, si en verdad hemos servido a Dios de corazón, sinceramente. Esto es lo que dice el Señor, que le fue mandado a Juan: mide el altar, mide el templo, mide los adoradores. Gloria al nombre del Señor, con ese canón que es la palabra del Señor. No va a ser un rayo láser, no va a ser un nivel, no va a ser una plomada, va a ser la palabra. La palabra del Señor es la que nos va a juzgar en aquel día. Así que hay que darle valor a la palabra, hay que darle importancia a la palabra, gloria, porque ese es el láser que el Señor va a usar para saber si está a nivel nuestra vida espiritual. Que Dios nos ayude, gloria al nombre del Señor. Dios va a evaluar. Y cuando decimos que va a evaluar el templo, está hablando del pueblo cristiano en general. No está hablando solamente de nosotros, está hablando de todos los que se dicen cristianos, todos los que se dicen hijos de Dios. Va a llegar el día que van a ser medidos. Ahora no, cada uno construye, ¿no? Yo cuando me iba de viaje, porque íbamos a buscar recursos, en otras congregaciones acá no había forma de construir, entonces yo viajaba a buscar recursos con pastores que me abrieron la puerta, me ayudaron, ¿no es cierto? Y traía esos recursos y comprábamos materiales y avanzábamos con la edificación. Y cuando yo viajaba, quedaban los hermanos trabajando, ¿no? Y bueno, algunos trabajan bien, otro trabaja más o menos, y algunos, ¿no es cierto?, que aprendieron a trabajar en la iglesia. Entonces, cuando volvíamos, teníamos que medir o mirar o poner la plomada en lo que se había hecho, ¿no? Y muchas veces está Marcelino, que era de ese tiempo, ¿no? Esa pared, había que llenar las columnas cuando yo me fui, y bueno, los hermanos llenaron, yo volví, y reviso las columnas porque ya se iba a revocar. Cuando reviso las columnas con el dedo así, empecé a desgranar la columna porque estaba quemada, el material quemado, y con el dedo llegué hasta donde estaban los fierros. Hágase una idea, ¿no? No sé qué se olvidaron de poner, me parece que se olvidaron por ese cemento, no sé qué. El asunto fue que hubo que tumbar todo y volver a hacer en forma correcta. Otra vuelta que viajo, estaban revocando. Cuando vengo, también escarbo así el revoque, caía toda la arena. Digo, ¿qué pasó? Se olvidaron de poner cemento, ¿no? Así que hicieron la mezcla, fratacharon, revocaron lindo, pero no le pusieron cemento. Reprobada, trabajo reprobado, ¿no? Así que tuvimos de desarmar y volver a hacer correctamente, ¿no? Cosas como esa nos ha pasado, porque vuelvo a decir, algunos aprendieron en la iglesia, otros vinieron ya aprendidos, gracias a Dios por eso que sabían, pero no todos sabían. Algunos, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, aprendieron con nosotros. Esa pared, que algún día usted va a poner pasillo, échenle una mirada, y bueno, parece que los constructores, también en otro viaje que yo hice, ¿no?, pusieron el hilo de este lado del ladrillo y allá en el medio del otro lado del ladrillo. Entonces la pared va así y después tuvimos que emparejar y salir para allá. Entonces tiene un quiebre, que usted venga por el pasillo y va a ver el quiebre, ¿no es cierto?, en el medio de 15 centímetros. No fue un error de 1 centímetro, 2 centímetros, un quiebre de 14, 15 centímetros tiene esa pared en la línea, ¿no? Esto nos ha pasado, pero por eso digo, eso lo revela la plomada, lo revela la medición. Cuando está la obra construida, hay alguien que tiene que pasar la revista. Hay alguien que tiene que examinar, porque si no, viene después el quebranto, ¿no? Después la construcción puede venir abajo. Tenemos una primera iglesia que
la cual empezamos a construir en San Miguel, que era nuestra. Después nos la quitaron, un templo como este, y está frente de la vía. Cruza la calle y pasa el ferrocarril que va a José Cepaz, por enfrente de la iglesia. Y bueno, también se construyó, y vuelvo a decir, con gente que sabe, con gente que no sabe, con gente que está aprendiendo. Se levantó, se puso el techo. El asunto fue que se empezó a agrietar la pared, porque no tenía los basamentos, no tenía los fundamentos que tenía que tener, ¿no? Y empezó a abrirse la pared y había peligro de derrumbe. Así que tuvieron doble trabajo y doble gasto, porque tuvieron que hacer columnas en la parte interna, engrampar la pared para que no venga abajo, porque la vibración del tren, cada vez que pasa, esto sacude y hace que se empiece a partir, ¿no? Y había riesgo de que viniera abajo, así que tuvieron doble trabajo, doble gasto, y quedó bastante bien feo, porque le tuvieron que agregar del lado de adentro columnas para que aguantara y para que no viniera abajo, ¿no? Es decir que cualquiera construye, cualquiera edifica, pero luego si hay una supervisión hay que ver si aprueba la construcción, si la construcción es aprobada, si va a resistir el tiempo, si va a ser segura para los que vivan allí. Entonces esto es lo que va a hacer Dios. Estamos construyendo, cada uno construye como se le ocurre. El Señor habló de gente que construye sobre la arena y gente que construye sobre la piedra. No, cada uno le da libertad de que construya como le parezca. Pero un día viene el supervisor, el arquitecto. Un día viene el que sabe. Y el día ese, ¿no es cierto?, te examina. Gloria al nombre del Señor, si la obra va a ser aprobada o no va a ser aprobada. Esto es lo que le fue revelado a Juan allí en Apocalipsis, ¿no? Mide el templo, mide el altar y mide los adoradores que adoran allí. Gloria al Señor. No el patio. En el patio están los cristianos nominales, los que no se comprometen, los visitantes, los que no son del equipo de Cristo, sino son visitantes. Esto está en el patio. Esto dice, esto va a ser desechado. Esto no lo mida. Esto no me preocupa. Gloria al Señor. Entonces, métase en la casa de Dios. Comprométase con el Señor. Toda responsabilidad como hijo de Dios, gloria al Señor, para ser parte del templo y no ser del patio de afuera del templo. No, los que están en el patio no eran contados. Yo no quiero estar en el patio, quiero estar en el altar. Y quiero ser un adorador que adore a Dios en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca esa clase de adoradores, comprometido, ¿no? Responsabilizado, ¿no? Que se juega. Yo soy de Cristo. No, venía el hermano con la remera con un Jesús grande así, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Está bueno jugarse, ¿por qué no? Si el macumbero se pone la túnica blanca y agarra los cascabeles, el pandero y sale a la encrucijada de la calle a dejar los pollos y las velas y el maíz y qué sé yo, y lo hace sin ninguna vergüenza. Enfrente de mi casa tengo un culto banda, ¿no? Y cuando vienen a hacer toda la noche con los tambores, no duerme nadie en el barrio, ¿no? Y van con los autos, las mujeres con esos pollerones grandes, los hombres también, ¿no sé, todos ataviados para hacer sus cultos bandistas. No, y ninguno tiene vergüenza. Y nosotros los cristianos, a veces la Biblia la envolvemos con papel de diario y la metemos dentro del bolso donde llevamos el sándwich, para que no nos manifestemos que somos hijos de Dios. No, comprométase con el Señor, no haga lo que hizo Pedro. Pedro terminó negando al Señor, ¿sabe por qué? Porque cuando el Señor fue capturado y llevado delante de las autoridades, dice la Escritura, Pedro le seguía al Señor de lejos. Hay muchos Pedros que quieren seguir al Señor de lejos. Porque si se acercaba, le iba a costar. La cosa estaba brava.
Las autoridades estaban encarcelando a los cristianos y a los seguidores de Cristo. Cristo mismo iba a ser crucificado. Entonces Pedro en esa hora era muy valiente, a una altura le dice al Señor: mi vida pondré por ti. Aunque todo esto te niegue, yo voy a poner mi alma por ti. Oh, en la hora necesaria no estaba Pedro cerca del Señor. No había ninguno de los discípulos. Dice que todos le dejaron y se escondieron. Pero Pedro le seguía al Señor, dice, de lejos. No se quería comprometer. Y el Señor busca hijos comprometidos. No, que nos juzguemos por lo que creemos. Gloria al nombre del Señor, no podemos escondernos. No se esconden los ubandistas, no se esconden los brujos, no se esconden los católicos, no se esconden los ateos. ¿Por qué no tenemos que esconder nosotros los hijos de Dios? Gloria al nombre del Señor. No se avergüence de ser un hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Juéguese por lo que cree, porque un día vendrá el arquitecto a medir la construcción. Y en esa medida, con esa caña de medir, me va a medir a mí, te va a medir a ti. Gloria al nombre del Señor. En aquel día yo quiero pasar la prueba, el examen. Gloria al Señor. Acá cuando construimos no pudimos hacer un proyecto de obra, tampoco pudimos hacer un estudio de arquitectura ni planos, porque empezamos a construir a los ponchazos, de acuerdo a los recursos que conseguíamos. Vuelvo a decir, con gente que sabía y gente que aprendió y gente que no sabía. Pero una vez que estuvo el edificio terminado y inaugurado, tuvimos que hacer planos. Y hicimos planos que se llaman sobre construcción existente. Entonces viene un maestro mayor de obra y examina la construcción antes de elaborar los planos para ir a ser aprobado en el municipio. Y vino un maestro mayor de obra y revisó la construcción. Y lo que no se podía ver, preguntó: ¿qué columna tiene esta pared? ¿Qué base le hicieron? ¿Qué hierro le colocaron? Y hubo que declarar, y el tipo tomó nota, para hacer los planos y presentar que el municipio apruebe. Gracias a Dios pasamos la prueba. No tenemos una sola rajadura en ninguna de las paredes, ni en los pisos, ni en los techos. Pasó la prueba y aprobaron los planos de la construcción existente. Entonces, así será en el día del Señor. Habrá una construcción existente, pero vendrá el arquitecto divino a pasar, el maestro mayor de obra, a examinar cómo hemos construido, a tomar medidas, porque ese hombre vino, no solo se guió por lo que nosotros decíamos, sino que tomó todas las medidas que tenía que tomar para elaborar los planos. Así va a ser en el día del Señor, ¿no? Vendrá alguien, un agrimensor, como nos pasó en Campo Viera. Vino un agrimensor, y como los agrimensores parece de la zona pueden venderse, el juez dijo: vamos a llamar un agrimensor de Oberá, de otra localidad, 20 kilómetros de distancia. De aquí no, vamos a llamar un agrimensor neutral, que venga de otro lugar, de otra localidad. Porque ellos tienen desconfianza que los agrimensores locales se puedan vender. Entonces vino un agrimensor determinado por el juez y estuvo midiendo mediodía y poniendo las estacas. Y ahí se terminó el litigio, se terminó la discusión, porque ahora está legal. Acá es el límite, acá está la estaca. Gloria al nombre del Señor. No importa a dónde tenga el cerco. Ahora el agrimensor te coloca la estaca a donde llega tu terreno, donde llega tu límite. Gloria al nombre del Señor, y donde llega el del vecino, para que ninguno se apropie.
va a ser el día del Señor. Él va a ser el agrimensor divino que va a colocar los límites y que va a decir si nuestra construcción pasa el examen. Él es el que va a tener la plomada en su mano y va a estar sobre el muro. Él va a ser el que va a tener la caña de medir. ¿Y cuál es esa caña de medir? La palabra del Señor. Esa palabra que yo he hablado le va a dar en el día postrero. La palabra del Señor, no la idea del pastor, no la idea de la iglesia, sino la palabra del Señor es la que nos va a medir en aquel día. Dios te bendiga, gloria. Ojalá pasemos la prueba, ojalá pasemos el examen. Gloria al nombre del Señor. Adoradores que van a ser medidos. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Usted se hace una idea. ¿Cómo puede Dios medir la adoración? Gloria a Dios. ¿Cómo puede Dios medir la ofrenda? El sacrificio. ¿Cómo puede Dios medir el sacrificio? A veces ni hace falta contarlo. Nosotros ahora, después termina el culto, vamos a contar la ofrenda, vamos a registrar en la tesorería de la iglesia. Pero Dios no necesita esto. ¿Se acuerda la viuda que dio aquellas 2 monedas, centavos en el templo? Y el Señor dijo, esta viuda dio más que ninguno, porque todos daban de lo que les sobraba, ella dio de su sustento, todo lo que tenía dio para el Señor. Él mide la actitud, no mide solamente la cantidad. Por eso digo, la medida con la que el Señor mide es diferente a la medida con la que nosotros medimos. Él mide la actitud de corazón. Cuando adoramos, cuando ofrendamos, cuando hacemos algo para el Señor, Él mide la actitud de nuestro corazón. Si somos sinceros, si somos genuinos, si no estamos siendo hipócritas, si no estamos aparentando, esto mide el Señor. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Fíjese que, ¿no es cierto? Belsasar estaba haciendo una gran celebración en su trono. Y el Señor le dijo, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Gloria al nombre del Señor. En otra palabra, te medí y no da la medida. No estás dentro del límite de la mensura. Te pasaste para el vecino, tomaste algo que no es tuyo. Gloria al Señor. Que Dios, cuando nos mida, nos encuentre exacto, nos encuentre en línea. Gloria al nombre del Señor. Que Dios te bendiga en esta noche. Ponte de pie, vamos a estar orando al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Gloria al Señor. Para Dios no vale cantidades, vale actitudes, intenciones. Dios mira la intención. El hombre mira lo que tiene delante de los ojos. Dios mira el corazón del hombre. Él mira su actitud, su disposición, su voluntad. Eso mira. Gloria al nombre del Señor. Nosotros miramos cantidad porque ahora se va a contar la ofrenda y se va a contabilizar cantidad. Pero Dios no mira esto. Dios mira en qué disposición nosotros ofrendamos esta noche. En qué disposición alabamos a Dios cuando venimos a alabarle. En qué disposición oramos. No mira las palabras. Acuérdese que Jesús dijo que el Señor no ve la abundancia de palabras. Que no usemos vana palabrería como hacían los fariseos. ¿No? Que por sus palabras pensaban que iban a ser oídos. ¿No? ¿Te acuerdas la parábola del publicano que entró en el templo junto con el fariseo? Y el fariseo, puesto de pie, oraba con palabras ostentosas diciendo, gracias Señor, porque soy diezmista, porque soy fiel, porque nunca falto a las reuniones. Gracias porque... Así oraba el fariseo. El publicano dice que se arrodilló atrás en los últimos bancos y arrodillado se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. No había nada bueno en él, pero él reconocía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue justificado primero?
¿Cuál descendió a su casa justificado primero? Ese publicano que estaba siendo sincero, genuino, transparente, no tenía apariencia, no simulaba nada. Gloria al nombre del Señor. Esa es la medida con que Dios mida nuestra adoración, con que Dios mide nuestra fe cristiana. Gloria al nombre del Señor. Si somos genuinos, si somos sinceros, si somos transparentes. Dios te bendiga en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Pasamos la medida. Me gustaría que estuviera el pastor Pablo para que trajera ese aparato diabólico que trajo acá. Alabo el nombre del Señor. Yo soy de la vieja escuela, del hilo, de la plomada, del nivel, la maderita con la gotita. Y él puso ahí un trípode en el centro del salón y marcó una línea roja toda a la vuelta. No puede venir con ese aparato, ¿no? Cuando la construcción la hicimos a veces con hilos añadidos, porque no teníamos un hilo de un solo tramo, entonces añadíamos los pedazos, los nudos, y así construimos. Y ahora pone ese aparato, y por cierto que no, me decía él mientras colocaba, está todo torcido. Y sí, imagine que nosotros poníamos una regla vieja, ya una madera vieja, y él viene con esa tecnología, claro que está todo torcido. Que Dios no use esa tecnología, que Dios tenga misericordia, que somos de la vieja escuela. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor. Hemos compartido esta reunión y la palabra. Amado Señor, que tú tengas misericordia ese día glorioso en que vas a medir el templo, el altar y los adoradores. Señor, que podamos pasar el examen, pasar la prueba, ser aprobado delante de ti. Señor, quizás teniendo alguna cosa fuera de línea, pero siendo genuino, siendo sincero delante de tu presencia. Amado Dios, porque hemos entendido que tú miras el corazón, que tú no miras, Señor, las cantidades, no miras las palabras, no miras, Señor, la parte exterior, sino el corazón del hombre. Amado Jesús, ayúdanos a servirte, a tomar conciencia, a responsabilidad cristiana, Señor, para que aquel día podamos estar siendo parte del templo, ese templo y morada del Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre, te alabo, te bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hay algún pedido, vamos